Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 5. Una visita inesperada. Tras la lectura de aquel episodio del Cuaderno Rojo, donde el trasgo Elmer se había enfrentado al druida junto a dos jóvenes trastolillos, le surgieron a Bóreas multitud de preguntas. ¿Era posible que el libro del que hablaba la leyenda de Elmer Imprudence fuese el mismo libro que él había traído del refugio de la otra chimenea? Si bien no se trataba del mismo, sí guardaba ciertas similitudes. Bóreas se acercó al ejemplar y éste se iluminó levemente. Al ver esto, abrió el libro por la mitad. Aunque aún no eran muy visibles, las palabras empezaban a brotar de las páginas en blanco. Esto le emocionó. Si bien no se trataba del mismo libro, sí era posible que ambos estuviesen sometidos al mismo tipo de encantamiento. Aún así, había corroborado una cosa: el conjuro de Grimmail estaba surtiendo efecto. Ya eran muchas jornadas las que Bóreas había permanecido encerrado en el interior de la chimenea. Su ánimo había empezado a flaquear y aquello era como un nuevo impulso para continuar, para seguir adelante. El tiempo del que tanto le había hablado su anciana abuela se aproximaba. El equilibrio y la magia nos sostiene a todos, a los seres mágicos, a los humanos, a los animales, a las plantas. Todo tiene que permanecer en equilibrio. Cada vez que una criatura se desvanece, el equilibrio se desestabiliza. Por esto mismo, todas las criaturas luchan por permanecer. Hay algo que está por encima de ellas mismas, el todo, aunque los seres terrenales no son conscientes de ello. Bóreas recordaba las palabras de Grimmail, ahora, como si la tuviese delante de él. Todas sus enseñanzas sobre el mundo mágico estaban allí presentes. Grimmail se había asegurado de que conociera perfectamente la doctrina ortodoxa de los seres mágicos. La especie a la que ellos pertenecían era una gran defensora de esta ortodoxia. Nunca ningún trastolillo había sido visto por un humano, y esto había generado durante siglos un gran orgullo entre ellos. Podía entonces entender la pesadumbre de Elmer, puesto que ocurría que aquellos seres mágicos que se habían mostrado a los humanos llegaban a ser menospreciados por sus semejantes por haber incumplido el mandamiento sagrado. Le apenaba a Bóreas la historia del trasgo, al tiempo que le fascinaba encontrar elementos similares a los de su realidad. Alguien llamó a la puerta del refugio. Sonó como si alguien golpease con un tronco de madera. Bóreas permaneció inmóvil, procurando no hacer ruido. Sea quien sea, se acabaría marchando, se dijo para tranquilizarse. Sin embargo, volvieron a golpear la puerta, esta vez con más insistencia. Se acercó lentamente el pequeño trastolillo. Cuando se encontraba junto a la puerta, se quedó quieto y escuchó atentamente los sonidos que venían del exterior. Claramente se intuía una presencia. Después de esperar un rato, quienquiera que fuese se marchó. Bóreas abrió despacio la puerta para poder observar quién había llamado. Al abrir no se encontró a nadie, pero la claridad de la mañana entró en el refugio. El resplandor del sol lo cegó unos segundos y pronto sus grandes ojos se adaptaron a la luz. Allí no había nadie. De pronto miró sus manos, que tenían un ligero color verde. Se asombró al descubrir que no solo se trataba de sus manos. El efecto de la hiedra había dado a su piel un verdor que lo transformaba. Observaba maravillado cómo los rayos solares aumentaban lo verdoso en su piel, cuando una enorme sombra cubrió la entrada que permanecía abierta.
Bóreas, asustado, retrocedió. Miró a su alrededor y buscó un lugar donde ocultarse. El cuerpo de aquel ser entró dentro del refugio y una vez que su cuerpo dejó entrar la luz, descubrió aterrorizado de quién se trataba. ¡La corneja! Bóreas tomó el atizador y se enfrentó a ella gritando: ¡Atrás! ¡Atrás! Pero la corneja avanzaba por la estancia algo desorientada aún por no haberse adaptado a la oscuridad del recinto. ¡Atrás!, volvió a gritar Bóreas, avanzando con el atizador con el que tocó el cuerpo de la corneja, que al sentir el contacto retrocedió unos pasos. Acto seguido, la corneja empezó a agitar las alas, lo que hizo que ocupase gran parte del refugio. Esto asustó a Bóreas, quien no veía dónde esconderse para sentirse protegido. Varias hojas de la hiedra cayeron por el suelo. Entonces, el joven Trastolillo volvió a atacar a la corneja y se alteró aún más, aleteando y provocando que cayeran algunas de sus plumas. Lanzó varios graznidos, lo que asustó a Bóreas viéndose acorralado junto al tallo principal de la hiedra. ¿Era posible que su aventura terminase antes de empezar? La corneja permaneció a cierta distancia, aleteando y graznando sin parar, lo que en el hueco de la chimenea provocaba un eco ensordecedor. Asustado, acobardado, cerró los ojos aceptando ya cuál sería su fatal destino, cuando entre los graznidos le pareció escuchar unas palabras. «Tranquilo, tranquilo, no te asustes». Abrió lentamente los ojos, confundido. Esas palabras venían... ¿sí? ¿De la corneja? Bóreas extendió la mano sin mirar a los ojos al ave, tratando de pedir clemencia. La corneja dejó de aletear y Bóreas escuchó las palabras que salían de su pico. «No tengas miedo, el propósito es salvar al niño». Con cautela, Bóreas comenzó a incorporarse. «¿Me estás hablando a mí?», preguntó el Trastolillo interrumpiendo las palabras. «El propósito es salvarle», dijo la corneja con la mirada ausente, ajena a lo que éste decía. Entonces Bóreas comprendió. El conjuro de hiedra le había otorgado el don de poder comunicarse con esa criatura. Permanecieron unos segundos quietos, sin moverse, observándose el uno al otro. Decidió Bóreas probar si sus pensamientos eran ciertos. «¿Quién eres? ¿Quién te envía?», preguntó. La corneja inclinó ligeramente la cabeza como si tratara de escuchar. Luego respondió: «El propósito es salvarle». «Sí, a su debido tiempo, sí», parecía afirmar cada cosa que decía, como si lo hubiese aprendido de memoria, como si se tratara de una lección repetida una y mil veces. Bóreas se tomó un momento para reflexionar sobre esta nueva sorpresa. El propósito. Vinieron a su mente las últimas palabras de su abuela. «Ella vendrá a ayudarte». Es su propósito. Permanecieron frente a frente durante un largo e incómodo rato. Se movió el Trastolillo en 2 ocasiones para comprobar que el animal no suponía ningún peligro. Al contrario, la corneja permanecía inmóvil frente a él, sin apenas moverse. Y sí, esa era la ayuda que según Grimmel iba a venir. Sin duda, sí. Así era. El destino le había jugado una pesada broma. Meditó sobre el incidente en la chimenea, cuando la corneja apareció repentinamente, provocando que huyera. De pronto una disparatada idea le vino a la mente. ¿Y si en aquella ocasión no le estaba persiguiendo? ¿Y si lo que ocurrió es que le estaba advirtiendo del peligro de los números y él, al no poseer el don de la magia, no lo había entendido? Si esto era así, a pesar de ponerle en cierto riesgo, aquel negro pájaro tal vez le había salvado la vida. Un tremendo golpe rompió el silencio. La puerta, empujada por una repentina ráfaga de viento, se cerró de golpe. La corneja se puso en alerta. «Vientos malos, es tiempo de irse», advirtió la corneja graznando inquieta. Bóreas
Sorprendido y asustado por el tremendo golpe, trató de descifrar lo que la corneja trataba de decirle. «¡Vientos malos!», repitió la corneja, graznando y agitando las alas. «Es tiempo de irse». La corneja abrió la puerta con el pico e inclinó la cabeza, invitando a Bóreas a subir sobre ella. Nuestro amigo sintió un pálpito. Realmente estaba en peligro, aunque aún no sabía identificarlo. Así que trató de pensar lo más rápido que le fue posible. Cogió un paño y lo llenó de hojas de hiedra y algunas bayas. Luego lo anudó prendiéndolo a su cinturón. Cogió el latillo que estaba colgado en una percha. Metió el grimorio y el pequeño libro sobre los pugs que estaba leyendo. Tomó también la vara de escoba y se cubrió con una capa. Una vez que estuvo listo, se acercó donde esperaba la corneja y, colocándose el latillo a modo de bandolera y poniéndose la vara a su espalda, subió sobre el ave. La corneja, al notar que Bóreas estaba sobre ella, se incorporó, saliendo por la puerta. Un viento helador comenzaba a agitar las copas de los árboles próximos al parque. Al joven Trastulillo le acudió a la memoria el episodio de los núberos. Aquello se asemejaba demasiado a aquella ocasión. Bóreas se puso la capucha y se agarró con fuerza a las plumas del pájaro, que instintivamente se lanzó al vacío iniciando el vuelo. Sintió un vuelco en el corazón que, en un principio, identificó como vértigo, pero a medida que se alejaban de la chimenea, volando sobre el cercano parque, supo que su pecho se encogía al ver cómo quedaba atrás el lugar donde había estado seguro durante toda su vida. Pensó que así debió de sentirse Telémaco cuando partió de Ítaca en busca de su padre, o Elmer el Trasgo al verse lejos de su hogar. Se giró para ver su refugio por última vez, pero lo que vio rompió por completo su pequeño corazón. Un tornado se arremolinaba alrededor de la chimenea y en cuestión de segundos todo lo que había dentro de ella salió por el hueco superior, desintegrándose y desapareciendo por completo. Frente a él, el lago en el que una familia de gansos nadaba tranquilamente, gente paseando por la arboleda, el tren llegando al apeadero, un mundo terrenal ajeno a todo lo que en el mundo mágico estaba ocurriendo. Las chimeneas se alejaban y Bóreas comprendió que aquel no volvería a ser un lugar seguro. Llevaban ya 1 hora en aquella grúa del astillero de color amarillento. Una vez que salieron de la chimenea, acuciados por la presencia de los ventolíes que habían destruido completamente el refugio, sobrevolaron el parque hasta llegar al astillero. Se posó allí la corneja por iniciativa propia e indicó, inclinando el cuerpo, que Bóreas debía bajarse. Una vez que descendió ésta, dio 3 pasitos lateralmente y se quedó inmóvil. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Bóreas tratando de entender aquella situación. A lo que la corneja respondió, sin apenas inmutarse, en un escueto: «Espera». Así que allí se encontraban, esperando desde hacía ya 1 hora, no se sabía bien el qué. Observaba Bóreas el extraño comportamiento de la corneja, que permanecía inmóvil, mirando al vacío, como si de pronto se desconectase de la realidad, como si algo la abstrajese de aquel lugar. Parecía actuar como un obediente soldado al que le han indicado no salirse de un plan establecido. Al cabo de un rato de observar al pájaro, Bóreas trató de entablar conversación de nuevo. «¿Cómo te llamas?», se le ocurrió preguntar para romper aquel incómodo silencio, cansado de permanecer en aquel lugar sin hacer nada. La corneja, sin cambiar su mirada perdida en la nada, contestó: «No recuerda». Pensó el Trastulillo que tal vez estuviese afectada por algún tipo de enfermedad propia de este tipo de pájaros, algún tipo de parásito que le robase la voluntad o algún trastorno mental. Lo que sí había entendido es que ciertamente, como había dicho Grimel, aquel animal no suponía ningún peligro para él. Todo lo contrario, parecía haberse convertido en un insospechado aliado, capaz de intuir el peligro, como había demostrado en 2 ocasiones. Una de ellas sacándolo del refugio a tiempo para ponerle a salvo. Después de estar meditando un buen rato, Bóreas volvió a intentar romper aquel incómodo silencio, buscando algún tipo de cercanía. «Está bien. ¿Te gustaría que busquemos un nombre?»,
preguntó tratando de hallar respuesta. La corneja esta vez le miró de reojo y luego permaneció una vez más mirando hacia un lugar inconcreto. Muy bien, te llamaré Morrigan, dijo tras meditarlo un poco. ¿Qué te parece? La corneja no contestó, simplemente se limitó a dar otro paso más alejándose de él. Dado que la corneja no le daba ningún tipo de conversación, trató de ver cuánto le rodeaba al lugar donde se encontraban apostados. Sabía que era imposible que ningún humano pudiera verle a semejante altura, así que caminó por el frío hierro hasta el final de la estructura y allí se sentó en el borde dejando colgar sus piernas. Gracias a su fabulosa vista, pudo observar que al otro lado de la autovía y las vías del tren, un grupo de humanos jugaban algún tipo de juego para el que habían dispuesto una pequeña explanada de tierra de forma rectangular. Situaban algunos troncos de madera en un extremo y frente a ellos los humanos lanzaban con sumo cuidado unas bolas de madera contra ellos. «Bolos», recordó Bóreas haber leído en alguno de los libros, y le gustó encontrar en la realidad una referencia de sus lecturas, lo que le trajo un grato recuerdo de su abuela y del tiempo que habían compartido durante su formación. Lejos de sentirse triste, afloró en él un poderoso sentimiento de orgullo. Así que permaneció un buen rato tratando de descifrar las normas de aquel juego. Tras unos minutos en los que solo se pudo oír el ruido del trajín diario de la autovía y del astillero que estaba bajo ellos, la corneja soltó un fuerte graznido que sobresaltó al joven trastolillo. ¡Gaviota!, entendió Bóreas, que alarmado se levantó rápido. Sobre ellos volaba una gaviota que grácilmente se estaba aproximando. Bóreas corrió hasta el lugar donde estaba Morrigan y se apostó detrás para sentirse protegido. La gaviota se posó sobre la grúa con una maestría en el vuelo apabullante. Tenía las patas y el pico de color amarillo, el plumaje grisáceo en el lomo y las alas, y se tornaba blanquecino en el pecho. ¿Qué tenemos aquí? Así que... ¿ahora te dejan salir de la chimenea?, dijo la gaviota jovial al detectar la presencia de Bóreas. Soy Ceice, la gaviota. Hace años que abastezco de peces a la anciana Grimmel. Bóreas se relajó. Se trataba de la gaviota de la que su abuela tantas veces le había hablado. Asomó su cuerpo detrás de la corneja y dijo tímidamente: «Mi abuela ya no está. Me pidió que te lo dijera», dijo Bóreas sintiendo un ligero nudo en la garganta. «Vaya, no me digas». La gaviota pareció sopesar lo que el trastolillo acababa de decirle. Luego, con la cabeza gacha, añadió: «Lo siento mucho, Bóreas». El joven trastolillo se sintió apenado. Se hizo un prolongado silencio. Luego se recompuso. El hecho de que la gaviota pronunciase su nombre generó cierta confianza en el joven trastolillo, que salió por completo de detrás de la corneja y avanzó hasta ponerse frente a la gaviota. Morrigan dio otros 2 pasos más para mantener la distancia. «Sin duda esto es algo inesperado», concluía algo inquieta Ceice. Luego sopesó sus palabras. «Está bien. No hay por qué preocuparse, amiguito. Buscaremos soluciones. Aquí está Ceice para ayudarte». Ella me dijo que tú me ayudarías a encontrar a los espíritus de la naturaleza. Pareció pillarla desprevenida aquello. Se quedó desubicada, dubitativa. Después le habló. «¿Espíritus de la naturaleza, dices? La única manera de llegar a los espíritus es a través de un invocador. Y solo conozco por aquí a 2 seres que pueden hacerlo. El problema es que, desgraciadamente, se encuentran en la marisma y ahí yo no puedo entrar». «¿Por qué?». «Verás, Bóreas, aquí en el mundo exterior la vida está llena de contradicciones y nosotras, las gaviotas, digamos que no contamos con muy buena reputación en según qué lugares. Pero no te preocupes, te pondré en contacto con alguien que pueda guiarte». «¿Y ella?», preguntó Bóreas señalando a Morrigan. «Ella no tendrá problema». Bóreas volvió a observar a Morrigan, que continuaba con su actitud distante y desconfiada. Pensó que tal vez Ceice pudiera darle respuestas. ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Le ocurre algo? No lo sé,
Desde que la conozco, siempre se ha comportado de la misma manera, contestó Zeice mientras ya sopesaba el sentido del viento abriendo ligeramente las alas. Ahora bien, creo que cuentas con un fiel aliado. Bóreas asintió convencido ya totalmente de aquello. Luego volvió a centrarse en lo que los había llevado hasta allí. Está bien. Dime con quién debemos hablar y Morrigan y yo iremos a las marismas. ¿Morrigan?, preguntó extrañada la gaviota. Sí, ese es su nombre ahora. Un buen nombre para una corneja. Seguidme y os mostraré el camino. Zeice echó a volar de inmediato aprovechando las ráfagas de un ligero viento que soplaba a favor. Nuestro amigo corrió junto a Morrigan, que esta vez se mostró solícita y se aproximó mientras se inclinaba para facilitar que el pequeño trastolillo subiese sobre ella. Luego iniciaron el vuelo tras la gaviota, que planeaba ya a cierta altura de camino a las marismas próximas, donde le esperaban nuevas aventuras. Esto ha sido El último trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.